Chicos de grado sexto, tengan buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén juiciositos, que estén haciendo tareitas y juiciosos y que no estén saliendo. Ya vamos a hacer un repasito muy breve de todos los últimos temas que tratamos con el fin de que quede claro todo ese mundo de temas y no nos vaya a quedar ninguna para el siguiente periodo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un repasito acá muy rápido. Les pido que me presten mucha atención. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Si ustedes se acuerdan, estábamos viendo polígonos, ¿listo? Pero para que todo quede más claro, vamos a comenzar desde antes. Vamos a decir que es una figura plana, ¿listo? Entonces, una figura plana básicamente es una figura que está en dos dimensiones, es decir, tiene largo y tiene ancho, ¿listo? No tiene profundidad, está solo en dos dimensiones. Y además, la figura es cerrada. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? Pues que como se ve acá, el contorno de la figura no tiene huecos. Miren, acá todos están bien cerraditos, ¿listo? Que sea cerrada quiere decir que, miren, yo pongo este puntico rojo ahí y el puntico no se puede salir de ahí por ningún lado porque no hay ningún espacio. ¿Listo? Los polígonos tienen una característica especial y es que están formados, miren, por una cosa que se llaman segmentos de recta. ¿Listo? Es decir, por rectas. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene siendo un polígono? Un polígono básicamente es, como su nombre lo indica, poli quiere decir muchos y gonos quiere decir lados. Entonces, un polígono es una figura que tiene muchos lados. ¿Cómo son esos lados? Esos lados son líneas rectas. ¿Listo? Espero que eso quede muy claro. Muy claro. Entonces, ahora vamos a mirar básicamente de qué se compone un polígono. ¿Listo? Un polígono, eh, pues, tiene los siguientes lados, partes, qué pena. Primero vamos a ver los lados. Pues los lados simple y sencillamente son estas líneas rectas que se unen y se cierran para construir el polígono. ¿Listo? Ahora, los vértices son los punticos, vamos a ver, donde se unen dos segmentos de línea diferentes. ¿Listo? Entonces, dos rectas se unen acá, 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 acá y acá. Todos esos punticos que acabamos de pintar de color verde, todos estos punticos acá, se llaman vértices, es donde se unen las dos líneas. ¿Listo? Ahora miremos eso de las diagonales. Las diagonales, pues simple. Vamos a coger dos vértices, vamos a escoger dos vértices que no sean consecutivos, es decir, que no sean seguidos. Es decir, este vértice no los puedo escoger, tendría que escoger este vértice y este vértice. Entonces escogemos dos vértices que sean no consecutivos y los unimos con una línea recta. Esa línea recta que está de roja es a lo que se llama una diagonal. ¿Hay cuántas en esta figura? Dos. Listo, no puedo construir más porque simple y sencillamente ya no hay más vértices que sean no consecutivos. Por ejemplo, acá este es no consecutivo con este y es no consecutivo con este. Este es no consecutivo con este y no consecutivo con este. Y finalmente este solo me queda unirlo con esto. Estas serían las diagonales, estas líneas rojas son las diagonales de cada polígono, ¿listo? ¿Por qué tienen que ser dos vértices que no sean consecutivos? Porque si yo quiero unir este vértice con una línea recta, pues ya está. Esa línea se llama un lado. ¿Listo? A continuación vamos a ver pues lo que nos falta, que son los ángulos. ¿Listo? Hay ángulos internos y ángulos externos. ¿Listo? Entonces los ángulos internos básicamente son los ángulos que están dentro del polígono, es decir, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. De igual forma acá serían este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Esto no es nada del otro mundo. Ahora, los ángulos internos fueron eso. Ahora miremos cuáles serían los ángulos externos. ¿Listo? Los ángulos externos, pues hay que tener una pequeña consideración, es que hay que coger este ladito y alargarlo un poquito. Y este ángulo acá es el ángulo externo. Este lado lo alargamos un poquito y este es el ángulo externo. Este lo alargamos un poquito y este es el ángulo externo. Este lo alargamos un poquito, este es el ángulo externo. Este es el ángulo y acá. Estos serían los ángulos externos e internos. ¿Listo? Acuérdense, los ángulos internos, como su nombre lo indica, pues son los que están adentro del polígono. Y los ángulos externos, pues son los que están por fuera del polígono. Pero para ver los ángulos externos, yo tengo que prolongar el lado y ahí sí puedo medir cuál es el ángulo. Listo, chicos, espero que hasta ahí vayamos muy claros.
Y vamos a continuar con lo que se refiere a clasificación de los polígonos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se clasifican los polígonos? Entonces, hay varias formas de clasificarlos. Ustedes se acuerdan ahí por el número de lados, medidas de ángulos internos y medidas de pues los lados. Entonces, miremos acá. Comencemos con el más sencillo, que es este. Hay polígonos que son regulares y polígonos que son irregulares. Regulares cuando todos los lados tienen exactamente la misma medida. Si todos los lados del polígono tienen exactamente la misma medida, estamos hablando de un polígono que es regular. Ahora, si tenemos un polígono irregular, es un polígono que tiene al menos un lado diferente, que no todos los lados son iguales. ¿Listo? Entonces, este, por ejemplo, vemos muy claramente que este lado es mucho más largo que este, entonces ya el polígono es irregular. ¿Listo? Ahora, como les venía diciendo, la palabra polígonos, ¿sí? Es una composición, es decir, está compuesta de dos prefijos. Entonces, poli, que quiere decir varios o muchos, y gonos, que quiere decir lado. Para nombrar los polígonos hacemos lo mismo. Entonces, acá tenemos un prefijo que nos indica el número y un prefijo que nos indica que es la palabra lados. ¿Listo? Y todos se van a nombrar así. Entonces, para nombrar un polígono que tiene cuatro lados, decimos que es cuadrilátero, cuatro lados. Pentágono, 5, que quiere decir penta, y gono quiere decir lado, 5 lados. Y así sucesivamente podemos ir nombrando todos los polígonos que se nos ofrezcan. ¿Listo? Ahora, con el que hemos tenido un poquito más de problema para entender, ¿listo? De medida de los ángulos internos. Entonces resulta que hay polígonos cóncavos y hay polígonos convexos. ¿De qué depende eso? Dice acá que tiene que tener ángulos internos menores a 180 y ángulos internos mayores a 180. ¿Qué quiere decir? Si yo me pongo a mirar este ángulo de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá, ninguno es de 180. Acuérdense que un ángulo de 180 es esto, un ángulo llano, ¿cierto? Ahí todos son menores, son mucho menores que eso. Entonces, esos que tienen ángulos menores a 180 los vamos a llamar cóncavos. Los convexos van a ser aquellos que tienen al menos, miren acá, un ángulo mayor de 180. Entonces, si yo mido este ángulo acá, sería de 180, pero miren que tengo que medirlo hasta acá, es mucho más grande de 180. Ese es el polígono convexo. ¿Listo? Recuerden, el polígono convexo simple y sencillamente es que tenga un ángulo que su medida sea mayor a 180. Aquí lo vemos muy claramente, que este ángulo que está acá es muchísimo más grande de 180, entonces por consiguiente es un polígono que es convexo. ¿Listo? Entonces, con respecto a la clasificación de los ángulos, yo creo que hasta ahí ya quedamos bien y eso fue lo que vimos. Un poquito más adelante, entonces vamos a tener ahora que calcular el número de diagonales de un polígono. Pues ya vimos que cuando el polígono es pequeñito, así como este cuadrado, dibujar las diagonales es muy sencillo, ¿listo? Pero resulta que si yo tengo un polígono de 12 lados, es más difícil de dibujar y va a ser muy difícil dibujar todas las diagonales. ¿Qué hacemos? Vamos y utilizamos una fórmula. Si ustedes se acuerdan, las formulitas, básicamente yo las escribí, les contaba que eran como una recetica de cocina. ¿Listo? Una receta de cocina es, yo tengo unos ingredientes para obtener un resultado. Entonces aquí el único ingrediente que necesito es n. ¿N qué es? El número de lados del polígono. Entonces, por ejemplo, encontrar el número de diagonales de un cuadrilátero. Entonces, un cuadrilátero, obviamente yo sé que si es un cuadrilátero, pues tiene 4 lados. ¿Qué quiere decir eso? Que n es igual al número 4. Cojo mi formulita, ¿cierto? Y en donde aparezca n, en vez de tener n, voy a poner 4. ¿Listo? Y hago esa operación que aparece ahí. ¿Listo? Primero resolvemos esta parte de acá. Entonces 4 menos 3, pues ustedes saben que me daría 1. Entonces me quedaría 4 multiplicado por 1. ¿Listo? Y pues eso dividido entre 2. Eso sería lo que me quedaría ahí. Ya esa operación se resuelve de una manera muy fácil. 4 por 1, 4. Dividido en 2, pues daría como resultado el número 2. Quiere decir que cualquier cuadrilátero, sin importar
qué características tenga, va a tener dos diagonales, ¿listo? Eso es lo que quiere decir, este es el número de diagonales, ¿listo? ¿Cómo lo puedo comprobar yo? Pues me devuelvo y miren, este es un cuadrilátero y efectivamente tiene solo dos diagonales. Esa es la forma en que se utiliza correctamente de esta formulita. Entonces recuerden, miramos cuántos lados tiene el polígono, decimos que n es igual pues al número de lados, reemplazamos en la formulita, primero hacemos la resta, después multiplicamos y dividimos. 4 por 1, 4, divididos 2, pues 2. Y este es el número de diagonales que va a tener mi polígono. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplito muy simple, muy sencillito, que va a ser este. ¿Listo? Entonces, me dicen, por favor, observe este polígono que aparece acá y cuénteme, clasifíquelo y encuentre el número de diagonales. ¿Listo? Clasifique y encuentre el número de diagonales del siguiente polígono. Entonces, lo primero que podemos hacer, pues, es contar el número de lados que tiene, ¿no? Entonces, a ver, contémoslos. Tiene un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, seis lados. Entonces, yo sé que eso se llama un hexágono. Va a ser lo primero que voy a ver. Entonces, ¿qué tengo? Un hexágono. ¿Listo? Se llama un hexágono. Listo, ahora miremos. Eso tiene los lados iguales o diferentes. Pues yo me doy cuenta que, por ejemplo, este lado acá es muchísimo más pequeño que este. Quiere decir que todos sus lados no son iguales. Por lo que puedo decir sin ningún miedo a equivocarme que ese es un polígono que es ¿qué más puedo decir? Miremos ahora los ángulos. Entonces, resulta que todos estos ángulos de por acá son menores de 180, pero si yo miro este de acá, este que está por acá, ese ángulo resulta que es claramente mucho más grande de 180. Quiere decir entonces que este polígono además de todo es convexo. Hexágono irregular y que además es convexo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacíamos nosotros para saber el número de diagonales? Pues con nuestra formulita. ¿Listo? Entonces ahora necesito coger esto y encontrar el número de diagonales. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a coger nuestra formulita. ¿Cierto? Vamos a coger nuestra formulita y la vamos a utilizar, ¿listo? Entonces aquí es un hexágono. ¿Qué quiere decir que sea un hexágono? Pues que tiene 6 lados. Al tener 6 lados, yo claramente voy a ver que pues n va a ser igual a 6. Entonces vengo aquí a mi formulita, en vez de 4 pongo 6, en vez de 4 pongo 6 y hago esa operación. ¿Listo? Entonces si ustedes se dan cuenta que va a quedar entonces 6 por 6 menos 3 me daría 3 y eso habría que dividirlo entre 2. ¿Listo? El tablero no es tan sencillo, chicos, qué pena. ¿Listo? Y al hacer esa cuenta nos va a dar que 6 por 3, 18, dividido en 2, 9. ¿Listo? Entonces acá en nuestra respuesta venimos y escribimos que además ese polígono tiene 9 diagonales. ¿Listo? Y ya, de eso se tratan nuestros ejercicios. Entonces les voy a pedir el favor ahora de que se dirijan al libro de matemáticas virtual, módulo 1.1, página 57 y hagan la actividad que está ahí como repaso. Listo, chicos, espero que estén muy bien, espero que estén juiciosos de verdad, que se estén cuidando y pues espero que nos veamos muy pronto, chicos. Muchos abrazos, cuídense.